Bienvenidos a su sesión número 2 de la materia de auditoría administrativa de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy vamos a profundizar en lo que vendría siendo la auditoría interna y la auditoría externa. Vamos a retomar y vamos a repasar un poquito de lo que vimos nosotros en nuestra sesión anterior. Empezamos a ver las partes de la contabilidad. Vimos que la contabilidad va a tener diferentes áreas, diferentes, pues ahora sí que ramas. Y vimos que la contabilidad general, que va a ser la que se va a encargar del registro de las operaciones, la parte de costos que me va a representar o que me va a hacer cuánto cuesta cada producto o servicio que la empresa está vendiendo, la parte fiscal que es la que va a revisar todo que esté cumpliendo correctamente el pago oportuno de impuestos, la parte financiera que va a ver qué es lo que se está o cómo se está llevando a cabo la toma de decisiones, cuál es la posición correcta de la empresa, cuál es su punto de apalancamiento, etcétera. La parte de docencia, que es la transmisión de todos los conocimientos de la parte de la técnica contable, y lo que es la auditoría, que es la revisión de operaciones y que se estén llevando a cabo las operaciones de una forma correcta para lograr los objetivos del negocio. Entonces vimos también que la contabilidad va a ser aquella que va a crear un modelo contable, ¿sí? Un sistema contable dentro de la empresa, en donde va a, desde una factura que se está haciendo, va a hacer el registro de la operación de esa factura, va a llevar posteriormente lo que es la clasificación de esa operación, y posteriormente va a arrojar lo que es la información financiera del negocio. Con base a eso va a ser todo un sistema contable, y nosotros vimos que a diferencia de la parte contable, que es la que crea toda la contabilidad del negocio, nosotros en la parte de auditoría vamos a revisar precisamente esas operaciones para ver cómo se están llevando a cabo, ¿sí? Y vamos a decir y vamos a opinar cómo se están llevando a cabo esas operaciones dentro del negocio. Nosotros vimos que la auditoría, que la parte contable, con lo que es la información financiera, va a tener diferentes usuarios, lo que es usuarios internos y usuarios externos. Para la auditoría es lo mismo, nosotros vamos a tener usuarios internos y usuarios externos al negocio. Usuarios internos como lo que son los accionistas, los directores, usuarios externos como vendrían siendo los bancos, por ejemplo, para ver cómo está la posición de la empresa, para ver si le presto o no le presto, para lo que sería Hacienda, para ver si me está pagando correctamente los impuestos, para un proveedor, para ver cuánto es lo que le puedo prestar a esta empresa, cuánto le puedo otorgar de línea crediticia al negocio, etcétera. Con esto nosotros decimos que la auditoría es una revisión cuidadosa, sistemática e independientemente de las actividades desarrolladas en una empresa o una industria en particular, cuyo objetivo es determinar si se ajusta a los planes previstos y o preestablecidos, y si se aplican eficaz y son adecuados para alcanzar los objetivos de la entidad. Vimos o empezamos a tratar de que va a haber diferentes tipos de auditoría, lo que es una auditoría operativa, una auditoría fiscal, una auditoría contable y financiera y una auditoría administrativa, por mencionar algunas. Ahorita, por ejemplo, vamos a empezar a ver lo que sería una auditoría interna. Aquí nos define que la auditoría interna es la actividad consistente en revisar los libros de contabilidad, registros y comprobantes por parte de la persona de la entidad que la realiza, con la finalidad de verificar su corrección y exactitud. Verifica el control interno que funcione correctamente y mide su eficiencia dentro de la entidad. Apoya a las empresas para llevar a cabo las funciones administrativas y sus operaciones con mayor eficiencia. Y fíjense, aquí tenemos lo que es la importancia de la auditoría interna. La auditoría interna, como aquí nosotros vimos, es importante. ¿Por qué? Porque me va a llevar a cabo o me va a revisar las operaciones del negocio. Veamos un poquito más de eso. La auditoría interna
pues lo van a llevar los grandes negocios. No les estoy diciendo que un auditor interno lo va a contratar una pequeña empresa. ¿Por qué? Porque pues la pequeña empresa va a tener el personal justo para hacer las operaciones del negocio. Y por lo general en una parte contable, una pequeña empresa, pues lo va a llevar todo una sola persona, un contador por lo general. El problema empieza cuando empieza a crecer el negocio y cuando la contabilidad ya lo tiene que llevar muchas personas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el negocio va a crecer y va a tener diferentes áreas. Entonces aquí tenemos las áreas del negocio. Ese negocio cada vez se está haciendo más complejo, ¿sí? Está creciendo. Y aunado a esto, todavía las entidades muchas veces empiezan a crecer y empiezan a hacer lo que vendría siendo divisiones, ahora sí que serían bidimensionales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, esta es la Organización de México, pero empieza a crecer el negocio y se expande a Europa. Entonces Europa va a tener otra unidad de negocio. ¿Y qué va a pasar? Que esta unidad de negocios de Europa también empieza a crecer, ¿sí? Y esta va a tener la parte de contabilidad, la parte de operaciones, la parte de ventas y la parte de marketing. Igual esta contabilidad, la parte de operaciones, la parte de ventas y la parte de marketing. Entonces, ¿qué va a pasar? La parte de contabilidad va a tener sus diferentes áreas aquí en México, pero también va a tener sus áreas dentro de Europa. ¿Y qué va a tener? Muchas veces el contador va a recibir órdenes del director de México, pero también el contador de Europa va a querer ver qué va a pasar con el contador de México. Y empieza a combinarse las operaciones. Y aunado a esto, que empiezan a hacer lo que son operaciones intercompañías, pues la unidad de negocios de México empieza a crecer. Y empieza a tener sucursales en Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Hidalgo, Morelos, etcétera, ¿no? Entonces ya empieza a crecer y se empieza a complicar la parte contable. ¿Por qué? Porque, bueno, no toda la parte contable, sino todas las operaciones del negocio. ¿Por qué? Porque esto se tiene que ir consolidando, ¿no? Se tiene que ir juntando. Y aparte, pues esas son las operaciones de México. Todavía a lo mejor esta empresa no quiere abrir más sucursales en todo lo que es América Latina, y México controla las operaciones de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, etcétera. Y todo se va a juntar aquí en la parte de México, ¿no? Europa, por su parte, hay una unidad central, por ejemplo, en España, y en España empieza a tener otras unidades de negocio en Italia, en Francia, lo que vendría siendo Alemania, etcétera. Empieza a complicarse el negocio y empieza a crecer cada vez más. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos tener controles o personas que verifiquen el control interno dentro del negocio y dentro de cada una de las sucursales del mismo negocio, para que pues empecemos a tener un correcto, pues ahora sí que de que tengamos nosotros la certeza de que se están haciendo las operaciones de una forma correcta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues la auditoría interna en las empresas grandes es muy importante porque empieza a haber una complejidad de los métodos y procedimientos contables, los cuales pues nos va a originar que la auditoría pues nos ayude a verificar que las operaciones se estén llevando de una forma correcta, ¿no? Que cumplan con las normas, que cumplan con las políticas que está marcando la empresa, que no se pierdan las cosas dentro del negocio, que haya un correcto, ahora sí que los activos del negocio, lo que vendría siendo los coches, las computadoras, el mobiliario, esté ahí dentro del negocio, que de un momento a otro no empieza a perderse, que la materia prima, que lo que es los artículos en el almacén estén ahí, que no haya un robo o un robo hormiga, lo que le llaman, ¿no? Que poco a poco los artículos vayan desapareciendo dentro del almacén. Entonces,
Con eso nosotros, fíjense, que pues estamos haciendo una complejidad de operaciones. Y aparte, o sea, están haciendo lo que son operaciones intercompañías dentro del negocio. Y aparte todavía, pues ahora sí que las operaciones de aquí, estamos teniendo lo que es la operación de contabilidad de México, pero como nosotros no queremos abrir sucursales en todo lo que es América Latina, pues empezamos a abrir o empezamos a tener operaciones en diferentes países, los cuales pues van a estar todos en lo que sería México, ¿no? Y México es el que va a facturar a todas a esos países, ¿no? Entonces vamos a empezar a tener representantes de negocios en cada una de las regiones de América Latina. Entonces, como se fijan, nosotros empezamos a crecer, y por lo consiguiente necesitamos que la empresa crezca para tener nuevos mercados, nuevos horizontes y empieza a fortalecerse. Entonces, cada vez que la empresa vaya creciendo, necesitamos que los controles se cumplan. ¿Por qué? Porque el dueño de la empresa pues no va a poder tener, ahora sí que cuántos ojos para ver todas las regiones, ¿no? No va a poderse dividir en cuántos cachitos para verificar que todo esté correctamente. Pues vamos a necesitar tener unidades dentro de cada una de las regiones del negocio para ver que Europa esté funcionando de forma correcta, México o Latinoamérica esté funcionando de forma correcta, Asia esté funcionando de forma correcta y que cada una de las operaciones de negocio se estén llevando de forma adecuada. Entonces, para eso me va a servir la parte de auditoría interna. A este negocio, pues sí le interesa saber cómo está la situación de la empresa, que si está cumpliendo con todos los objetivos del negocio, que esté pagando correctamente impuestos la unidad de Europa, que esté correctamente pagando impuestos la unidad de México, etcétera. Sí le va a interesar eso, pero más que le interese, pues va a necesitar una persona de tiempo completo que esté dentro del negocio y que esté verificando que los controles que hay en cada uno de ellos se esté cubriendo de una forma adecuada, que las reglas se estén cumpliendo. Porque si no, ¿qué pasa? Pues a lo mejor por mismo desconocimiento de las reglas, muchas reglas de México, pues a lo mejor no se aplican de la forma correcta. O muchas veces también no se pueden aplicar porque la cultura es muy diferente aquí a la cultura asiática, ¿no? Pero sí necesitamos llevar ciertos controles para que las operaciones se estén llevando de una forma correcta, ¿no? Que no se estén llevando de una forma ineficiente, de tal forma que los objetivos del negocio no empiecen a cumplirse. Ahora, la parte de la auditoría interna, como yo les había comentado, ¿qué va a hacer? Precisamente, pues va a ver que las propiedades del negocio no tengan ningún riesgo. O sea, va a tratar de minimizar los riesgos dentro del negocio con las mismas propiedades. Como yo les había comentado, va a cuidar los activos del negocio, de forma tal que lleven un control y un registro adecuado, que los coches no se pierdan, que la mercancía no se deteriore, que la mercancía esté guardada donde tenga que guardarse, que los activos de la empresa, el coche, por ejemplo, no se lo lleve el director de fin de semana o que no se lo lleve de vacaciones, no, que el coche de la empresa esté dentro de la empresa y que por lo consiguiente tenga y cubra las necesidades que tenga la empresa, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener o tratar de minimizar esos riesgos para que las propiedades del negocio estén cubriendo las actividades para las cuales fueron contratadas. Como yo les había comentado, va a haber también que se cumplan las políticas y normas para lograr los objetivos. ¿Qué son las políticas? Para empezar, las políticas, como ustedes mejor deben de saber, pues son como las reglas de un negocio. Ahora sí que digamos, pues ¿a qué horas tienen que llegar los empleados? Ah, no, pues los empleados tienen hora de entrada a las 8 y salen a las 6. Ah, ok, entonces necesitamos tener una política para que los empleados trabajen de lunes a viernes de 8 a 6. Esa vendría siendo mi primer política.
que los empleados vengan de forma formal de lunes a jueves y que el viernes pueden venir de forma informal, que no se permiten los tenis dentro del negocio, que utilicen un gafete dentro del mismo, etcétera. Entonces, con eso nosotros estamos haciendo lo que es el cumplimiento de las políticas del negocio. Sí, que por ejemplo las ventas, un descuento sobre ventas lo autorice un gerente, que un descuento por pronto pago lo autorice el jefe o el supervisor, etcétera. Son algunas políticas que se deben de cumplir para que el negocio funcione de forma correcta. Ahora, también nosotros en la parte de auditoría interna vamos a ver que la información financiera dentro del negocio se esté presentando de forma oportuna y eficiente. Es decir, que la parte de contabilidad pues tenga que todas las operaciones del negocio se registren de forma oportuna. ¿Qué quiere decir? Que en enero pues debemos de registrar todas las operaciones de enero en enero. Y que si necesitamos la información el 6 de enero, pues tengamos la información el 6 de enero. Que necesitamos la información el 4 de febrero, pues tengamos la información el 4 de febrero. Porque ¿qué va a pasar? Si una persona me da la información el 6 de enero y otra me la da hasta el 20 de enero, pues ya para qué el 20, ¿no? Entonces, si yo necesitaba la información el 6 de enero, porque necesito reportar estados financieros a la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, el 10 de enero. Entonces, yo necesito la información el 6 de enero para poder juntar toda esa información y dar una información oportuna a la Bolsa de Nueva York, ¿no? Entonces, por eso nosotros necesitamos ver que la información se haga de una forma rápida, eficiente y que sea oportuna cuando yo la necesite, no 20 o 30 días después, ¿no? Necesitamos también que los sistemas, precisamente la parte de los sistemas es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense, capturar todas las operaciones, supongamos de una comercializadora grande, por ejemplo de Walmart, ¿no? Imagínense cuántas operaciones hace el grupo Walmart. Imagínense que tengamos que hacerlas todas a manita. No, pues no terminamos, ¿no? Imagínense cuánta compra y venta hace ese grupo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros necesitamos llevar un sistema de operaciones, o sea, la parte de computación, que precisamente con el código de barras agarre el código y lo capture y con eso me haga todo mi registro contable y empiece a armar mi base de datos. Con la simple captura de un lector óptico empieza a capturar la información y me arroja la información a contabilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que todas las operaciones del negocio, precisamente aquí, por ejemplo, que las operaciones de todo lo que es Centroamérica, pues me las maneje un procesito, un programa contable y con eso me dé la base de datos, ¿no? Esa base de datos que me va a arrojar lo que son los estados financieros. Y esa base de datos pues tiene que ser correcta, ¿no? No nada más va a ser para parchar las operaciones del negocio. Necesitamos una base de datos que satisfaga las necesidades de información de todo el grupo. Entonces necesitamos una base de datos que me dé información, no que me dé problemas, sino que me cumpla con esas necesidades que tengo en el negocio, que me ayude a obtener los estados financieros si los necesito para el día 6, pues que me ayude toda esa base de datos para que yo obtenga la información para el día 6, ¿no? Entonces, para que las operaciones del negocio estén de una forma controlada. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a llevar, no, pues que a lo mejor esa base de datos nada más me va a manejar facturación. Y hay otra base de datos que me va a manejar gastos. ¿Y qué agarro? Agarro mi computadora en una hojita de Excel, junto la parte de facturación y junto la parte de gastos, la sumo y ya con eso puedo arrojar y enviar información al corporativo. Entonces, imaginan, pues no va a haber ninguna confiabilidad en esto. ¿Por qué? Porque pues al hacer la base de datos a lo mejor no meto bien la parte de facturación, a lo mejor me equivoco con la parte de gastos y pues ya arrojo una información incorrecta. ¿Por qué? Porque no hay un programita que me haga todo, ¿no? Que me satisfaga con todas las necesidades.
no una parte por aquí, una parte por allá, otra parte por acá. No, tenemos que necesitar un sistema que me permita conjuntar todas las operaciones del negocio y que de la misma forma me arroje la información que el negocio utiliza. Y de la misma forma, yo sé que las obligaciones de Europa no van a ser las mismas que México, pero voy a necesitar una persona que me ayude para verificar que las operaciones de Europa se estén cumpliendo de forma oportuna, que las obligaciones que no se deban impuestos en Europa, que no se deban impuestos en México, que se estén llevando de una forma correcta y oportuna. Ahora, vamos a ver la auditoría interna. Su enfoque principal lo tiene lo que es el control interno. ¿Qué es el control interno? Como aquí nosotros decimos, es un conjunto de acciones desarrolladas por la dirección y el personal de una organización destinadas a proveer seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos de la misma. Fíjense, entonces aquí ya nos está diciendo que es un conjunto de actividades que me va a ayudar a minimizar mis riesgos. ¿Por qué? Porque voy a tener lo que se llama un control interno. Me va a decir cómo hacer las cosas. El control interno es muy importante dentro de una empresa porque es la columna de la misma. Es la que me va a decir qué puedo y qué no puedo hacer. ¿Por qué? Cuando la empresa es chiquita y solamente la realiza todas las operaciones una persona, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque la misma persona pues hace todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la empresa empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer? Y de un momento a otro las operaciones ya no las hace una persona, empieza a hacerlas varias personas. Necesitamos que haya un control dentro de la misma empresa. ¿Por qué? Porque si no, unas operaciones las hace de una forma esta persona, otras operaciones las va a hacer de otra forma esta otra persona, estas otras operaciones las va a hacer de esta forma esta otra persona. Y con tal de que vamos a tener N operaciones hechas de diferente forma. Necesitamos que todas las operaciones sigan la misma secuencia. ¿Para qué? Para que haya un control dentro de las mismas, para que se forme lo que es la columna vertebral de la empresa y que todas las operaciones vayan encajando unas con otras. Que no haya que, por ejemplo, si una persona me hizo esto, me lo hizo por aquí y otra persona me lo hizo por acá, pues ya no va a haber un control interno. Necesito que estas personas hagan esta otra cosa para que haya un control interno y empiece a formarse lo que es la columna vertebral dentro del negocio. Por eso es importante la parte de control interno dentro del mismo, porque si no, empieza a desmoronarse el negocio, ¿sí? Entonces, necesitamos que haya control para que el negocio funcione de forma correcta y que cada parte del negocio empiece a, ahora sí que encajar cada una, aunque lo haya hecho personas diferentes. Ese es el control interno dentro del mismo. Y fíjense, el control interno aquí nos dice, se busca eficiencia y eficacia en los procedimientos de la empresa, información contable confiable y cumplimiento de las normas y regulaciones. Y fíjense, cuando una empresa tiene control, como vemos en este diagrama, ¿sí?, es la base de las operaciones del negocio. Posteriormente se va a hacer una evaluación del riesgo. Entre mayor control se empieza a minimizar el riesgo, se empieza a tener actividades con control y por lo consiguiente se puede hacer un monitoreo del control que se está logrando dentro del negocio. El negocio, como acabamos de ver, si hay una base de control, va a poder fluir lo que es la información y comunicación dentro del negocio en todos los niveles. ¿Por qué? Porque cada persona va a estar haciendo sus cosas de la misma forma y pues empiezan a, ahora sí que encajar las diferentes partes del negocio para que se forme lo que es la columna vertebral del mismo y con eso no haya problema de que una operación no encaje con otra. Entonces, por eso es importante la parte de control. Cuando una operación no empieza a encajar,
Empieza a ver lo que son los riesgos, esos riesgos de que no se hagan las cosas de una forma correcta. Y empieza a haber riesgos dentro de la empresa. Puede haber riesgos de la parte operativa, puede haber riesgos en la parte contable, o puede haber riesgos en el cumplimiento de las operaciones. Entonces necesitamos, o es muy importante la parte de control interno. El control interno, como les había comentaba, es parte integral de la empresa. El control interno va a ser la base, fíjense cómo está en esta lámina. El control interno, aquí descansan lo que es la planeación, la organización y la dirección del negocio. Si nosotros tenemos control interno, va a haber una definición de objetivos y procedimientos, va a haber lo que es una definición de responsabilidades y coordinación de esfuerzos, y va a haber lo que es la dirección en el mando. Entonces, por eso es muy importante la parte de control interno dentro del negocio. Ahora, nosotros tenemos que un ambiente con control va a definir objetivos, me va a analizar los riesgos que va a haber dentro del negocio, va a haber actividades con control, porque no voy a hacer las cosas así como así, no, voy a hacer las actividades de acuerdo a cómo me las están pidiendo que las haga. Va a haber una información y comunicación dentro del negocio. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo las cosas como me las está pidiendo el negocio, pues tengo que saber qué me está pidiendo el negocio, ¿no? Entonces no puedo hacer algo que no conozca. Entonces va a necesitar fluir comunicación dentro del mismo negocio para saber cómo hacer las cosas y que me las está pidiendo el negocio que las haga de esa forma. Y habiendo una parte de control, va a haber lo que es supervisión y monitoreo de la operación. Entonces, fíjense, con todo lo que es control interno, con eso nosotros vamos a hacer todas estas operaciones dentro del negocio. Ahora, nosotros, como les había comentado, un auditor interno va a tener diferentes fases. Ahora sí que va a necesitar, va a planear todas las actividades que va a hacer los 365 días del año. O sea, va a planear todas las actividades de auditoría y revisión que va a necesitar la empresa. Va a evaluar cada una, va a empezar a hacer o a ejecutar su plan de trabajo dentro de la empresa para ver cómo se están logrando esos objetivos o qué está haciendo dentro del negocio, y finalmente va a ir plasmando los resultados de su evaluación de cada área del negocio. Esos resultados se los va a hacer llegar a lo que son los directores o a los jefes de cada área del negocio para con esto ver qué cosas se puede corregir, qué cosas se puede mejorar, etcétera. Ahora, nosotros es muy importante que en auditoría realicemos lo que nosotros conocemos como los papeles de trabajo. ¿Qué es eso? Los papeles de trabajo dentro de la auditoría es donde nosotros vamos precisamente a plasmar toda la información del área o de lo que hagamos de auditoría. Los papeles de trabajo nos va a decir cómo estamos revisando cada una de las operaciones del negocio. Como yo les había comentado, nosotros cuando hacemos contabilidad empezamos con una factura, hacemos un registro contable, lo metemos a la base de datos y alojamos lo que son la información financiera. Para la auditoría es exactamente al revés. Vamos a empezar de los estados financieros, de ahí vamos a seleccionar qué es lo que voy a revisar, posteriormente voy a ver cómo se está registrando y me voy a llevar o voy a hacer lo que es el documento fuente. Entonces, todo eso, desde que empiezo a originar la selección de la información financiera, voy a tenerlo que plasmar en unas hojitas. Y estas hojitas precisamente se llaman cédulas de trabajo. Esas, fíjense, los papeles de trabajo en auditoría operacional son el conjunto de cédulas y documentos que el auditor utiliza para dejar constancia y evidencia de que la información obtenida en el transcurso del examen, de la evaluación de la efectividad del control interno contable, financiero y operacional, y la identificación y selección de las áreas críticas
y la evaluación o desarrollo de los hallazgos. ¿Por qué? Porque si no hago esto, pues ahora sí que cuando venga el próximo año no puedo ver si ya corrigieron lo que yo les había dicho que tenían que corregir. Entonces tengo que dejar todo bien plasmado y tengo que recabar la información comprobatoria, porque si yo digo algo, tengo que probar que eso es de esta forma, porque no me sirve de nada que yo diga, oiga, esta cosa está mal, están haciendo mal esta operación, y me va a decir, no, pues nosotros no lo hicimos así. ¿Cómo de que no? Miren, aquí está esta información y aquí está cómo lo registraron, cómo lo hicieron o cómo lo están haciendo. O aquí tengo este cuestionario que me demuestra que no hay control dentro de esta actividad. Entonces, por eso es muy importante que el auditor recabe toda esa información y con base a esa información, pues haga toda su evaluación y posteriormente arroje sus resultados y emita una opinión de cómo está la situación de la empresa. Ahora, nosotros tenemos para los papeles de trabajo, tenemos varios tipos de papeles de trabajo. Unos papeles de trabajo son, por ejemplo, lo que es el archivo corriente. Está compuesto por los papeles de trabajo de interés exclusivo para la parte de la auditoría determinada y por lo tanto no son de uso continuo en auditorías posteriores, como son el análisis que respaldan las pruebas realizadas, la correspondencia, los exámenes, los cuestionarios, los programas de auditoría, etcétera. O sea, ese archivo, esa cédula siempre se van a estar haciendo cada auditoría. Y hay otro archivo que se va a llamar archivo permanente. Allí voy a manejar todos los papeles de trabajo que vendrían siendo la parte de las actas, las políticas que guarda la empresa, etcétera, para que cuando yo llegue a esa área saco lo que es mi archivo permanente y ahí veo, no, pues esta política me la entregaron en tal año, estas actas fueron en tales, estos estados financieros fueron en esto, y voy a ver que sigan o que estén continuamente o que se les haya dado seguimiento. En caso contrario, pues a lo mejor una política cambió, hubo modificaciones, pues ya con eso renuevo lo que es mi archivo permanente. Ahora, vamos a ver qué es la auditoría externa. Eso sería por la parte de auditoría interna. La auditoría externa, ¿qué es? Como yo les había comentado, es una área realizada por una persona independiente de la empresa, que no va a pertenecer a la empresa. Va a ser un contador público independiente certificado por algún colegio o instancia que le pueda permitir evaluar la razonabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros estudiados. ¿Qué beneficios tiene la auditoría externa? Pues con esto va a minimizarse un costo. ¿Por qué? Porque me va a decir si las cosas están bien y no ya cuando tenga el problema en grande, sino que, por ejemplo, me va a decir, pues es que debes esto de impuestos, sino cuando ya la Hacienda venga y me embargue el negocio, ¿no? Entonces, pues puedo yo corregirlo de una forma eficiente, ahora sí que con un costo menor, si una persona me dice qué cosas son las que van dentro del negocio. Además, un auditor, como va a estar en diferentes empresas, va a ver diferentes negocios, pues va a tener la experiencia que muchas veces no la tienen las personas que están dentro del negocio, porque esas personas nada más ven el negocio y ven nada más todas las operaciones, pero que de forma continua se están haciendo. ¿Qué pasa si de un momento a otro aparece una operación que no es habitual? Entonces, pues ellos lo van a registrar conforme ellos creen, ¿no? Muchas veces le van a dar el tratamiento que ellos, ahora sí que ellos entiendan o que ellos creen que es el correcto, ¿no? Más sin embargo, una persona ya especializada que tiene la experiencia y aparte que esté actualizada, porque un contador público certificado tiene que cumplir con un programa de actualización continua que les va a pedir los colegios o las asociaciones en las cuales tenga la certificación. No nada más es decir, hizo certificado y ya, no, tiene que cumplir ciertos cursos, tiene que ir a ciertos eventos, tiene que cumplir tantas horas de actualización continua. Entonces, por lo consiguiente, va a tener tanto la experiencia como los conocimientos necesarios para saber si un negocio lo está llevando de una forma correcta o qué está pasando con ellos.
y aparte va a llevar lo que es la objetividad, es decir, como es independiente, yo le voy a pagar un iguala, pero no va a pertenecer al negocio, no me va a quedar bien con el jefe, no me va a decir de forma externa si el negocio está bien o si de plano le falta algo al negocio. ¿Qué va a pasar con las fases de auditoría externa? Igual, de la misma forma. Él va a llevar primero una planeación. ¿Qué es lo que va a revisar? Primero va a ver lo que es un programa de auditoría, cómo va a repartir su tiempo. Posteriormente va a revisar el control interno del negocio para ver cómo está la columna vertebral del mismo. Va a hacer lo que sería algunos cuestionarios, algunas encuestas, etcétera. Posteriormente va a empezar a revisar todo lo que son los estados financieros del negocio para llevar a cabo algunas pruebas selectivas, va a hacer sus papeles de trabajo y posteriormente, ya que tenga toda la información, la va a juntar para poderla analizar. Posteriormente va a emitir su opinión por medio de un dictamen. En el caso de la auditoría interna, como les había comentado, era un informe. En este caso es un dictamen. La auditoría externa por lo general se contrata por medio de una carta compromiso. ¿Esta carta compromiso qué es? Pues es una carta en donde se van a detallar todo el trabajo que se va a desarrollar en la auditoría externa, el tiempo que se van a tardar, la información que necesita el auditor externo, lo que va a cobrar y cuándo va a llegar dentro de la empresa, porque como les había comentado, el auditor externo no va a estar dentro de la empresa, él va a programar ciertas fechas para visitar al negocio. Y esas fechas por lo general son 2 o 3 veces al año que va a ir al negocio y que lo va a revisar. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencias encontramos entre un auditor interno y a un auditor externo? Fíjense, primero, pues el auditor interno es personal dentro del negocio, va a ser un sueldo y un sujeto que va a pertenecer al negocio, que va a percibir un sueldo porque es un subordinado dentro del mismo. En cambio, un auditor externo, como les había comentado, es una persona externa al mismo, es un profesionista independiente, o sea que no va a tener injerencia del mismo. Por lo mismo, el auditor interno va a tener una independencia limitada, ¿por qué? Porque pues es un empleado. En cambio, un auditor externo pues va a tener una independencia total, ¿por qué? Porque pues lo voy a contratar nada más por 2 o 3 veces que vaya al negocio, va a revisar cómo están las operaciones dentro del mismo, pero no va a ser un empleado del negocio. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de la auditoría interna? Como les había comentado, es revisar el control interno. En cambio, un auditor externo, su objetivo es, ahora sí que, revisar los impuestos, revisar que la situación financiera de la empresa esté correcta. El informe que yo les había comentado para auditoría interna va a ser, pues ahora sí que para las gerencias, para la dirección o los consejeros. En cambio, para el auditor externo va a ser para los accionistas, para los directores, para las autoridades fiscales y en este caso se va a llamar lo que conocemos como un dictamen. El informe para el caso de auditoría interna va a ser de uso interno y el dictamen para el caso de un auditor externo va a ser de uso interno y externo. Y de hecho la responsabilidad que recae dentro de un auditor interno es simplemente una responsabilidad moral. En cambio, para un auditor externo puede haber inclusive hasta una responsabilidad penal si se descubre que hay una malversación de los fondos dentro del negocio o que no está cumpliendo correctamente con las obligaciones fiscales del mismo. Finalmente, pues ahorita con nosotros en esta unidad vimos los temas concernientes a lo que es la auditoría interna y a la auditoría externa y la parte de control interno. Los invito para que ustedes puedan ahora contestar sus reactivos correspondientes a esta unidad y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.